solirradio.com. Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Entonces, pues entramos en materia. Adelante, con todo gusto. Gracias. Pues bienvenido a un episodio más de Ajuste de Tiempo. Ahora platicando con mi amigo, el licenciado Jorge Luis Morán. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí en la cabina de solirradio.com. Muchas gracias, Tocayo, por la invitación. Gracias. Estamos. Tocayo, pues entrando en materia porque se trata de conocernos, de conocer a la persona detrás del político. Paralelamente a la carrera pública de Jorge Luis Morán, ¿cuáles son los otros ángulos que componen la personalidad de esta persona que tengo enfrente? Es decir, ¿quién es Jorge Luis Morán? Bueno, pues mira, yo creo que Jorge Luis Morán primero es un hombre de familia, ¿sí? Yo la verdad de las cosas que mi tiempo lo he vivido en mi trabajo y mi familia. Entonces, me he entregado a mi trabajo desde muy joven, desde muy chico. Yo empecé a trabajar a los 18 años, ¿sí? Por inquietud, más que nada. Empezamos a dar clases en una academia comercial cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho. Estaba terminando el primer año y me ofrecieron unas clases. ¿Facultad de Derecho de? De la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Torreón. De la UAC. De la UAC. Correcto. Sí. Y empecé a dar clases en una academia comercial. Luego, cuando estábamos en segundo año, éramos muy inquietos y un grupo de amigos pusimos nuestro despacho jurídico. Yo realmente he litigado básicamente en 2 etapas. De estudiante, cuando estábamos desde segundo año, pusimos nuestro despacho con un grupo de compañeros y amigos. Y luego, ya al final de la carrera, inquietos, participamos en la sociedad de alumnos. Nos involucramos en un movimiento estudiantil muy interesante en 1984 en la Universidad Autónoma de Coahuila, lo que nos llevó a que, pues primero a la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho. ¿Usted fue presidente? Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos del ciclo escolar 83-84. En ese entonces pugnábamos por la nueva imagen del estudiante de Derecho, porque en aquel entonces había una imagen del porrismo, ¿sí? Uh-huh. Y entonces nosotros nos molestaba porque, pues si bien es cierto que había algunos muchachos inquietos o que incurrían en actitudes no muy propias, la gran mayoría de los estudiantes íbamos a estudiar, éramos gente que nos dedicábamos a estudiar, a trabajar, a prepararnos serios, y se nos hacía injusto que la imagen que tuviera la escuela era del porrismo. Uh-huh. Luego eso nos llevó a una elección de rector. En ese entonces contendieron tres candidatos: Armando Fuentes Aguirre Catón, por parte del rector Valeriano Valdés, y de la izquierda Jaime Martínez Veloz, el Jimmy. Sí. Entonces nosotros participamos del lado de Catón, Armando Fuentes Aguirre. Se vino una represión donde te obligaban a votar por el candidato oficial de la universidad. Inclusive ahí te golpeaban en la misma escuela si no votabas por... 1984. Febrero de 1984. Año interesante. Y eso genera pues una protesta, y la Facultad de Derecho encabezó las protestas en La Laguna. Paramos todas las escuelas, luego se generó en todo el estado, y llegamos inclusive a parar toda la universidad. Luego una gran marcha en la ciudad de Saltillo con más de 17,000 universitarios marchando por la dignidad de la universidad. Y luego un plantón afuera del Palacio de Gobierno, y luego de ahí se decidió hacer una marcha a la Ciudad de México. Caminamos 28 días. ¿La hicieron? La hicimos y llegamos a la Ciudad de México. Yo aquí tengo fotografías que dan testimonio de eso, y bueno, pues ahí la gente que lo vivió lo recuerda, ¿verdad? En ese entonces únicamente los estudiantes de Guerrero
y los representantes Aquí está la fotografía. de Guerrero eran los que marchaban y llegaban a la Ciudad de México. Aquí pasando el hemiciclo a Juárez, si Ahí no me estamos equivoco, pasando ¿verdad? el hemiciclo a Juárez, llegamos hasta la propio Zócalo, ¿verdad? Hasta el Zócalo. Al sí, Zócalo de la ya Ciudad de estaban allá. México. Y ahí tuvimos, mire, estamos, ahí está, ese era ya, parecen Aquí todas las está. marchas. Se disminuyó porque antes de llegar a San Luis Potosí nos mataron a un compañero de Saltillo, de la Escuela de Artes Plásticas. Gracias. Y sí, pues sentimos nosotros Eran que era otros- para deshacer el movimiento. Eran otros tiempos y era una represión real. Era una represión real pero también los estudiantes éramos muy inquietos, Aguerridos, éramos aguerridos, no nos dejábamos. participativos. Y precisamente 45 kilómetros antes de llegar a la Ciudad de México renunció el rector. Y entonces luego vino una nueva elección, ¿sí? Y cuando se hicieron las nuevas elecciones, en ese entonces resultó electo el ingeniero Jaime Isaías Ortiz Cárdenas y me invitó de secretario particular del rector de la universidad en marzo de 1985. ¿Cómo? Oiga, es una historia. Es una de muchas. Oiga, pero entonces, a ver, más o menos me está platicando usted. Esto es el 84 al 85. ¿Y Sí. luego? Bueno, ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 24 años, pero antes fui secretario académico y maestro de la PDC. En el 16 de junio de 1984 yo tenía 23 años. Sí. Mágico número. Entré como secretario académico de la PBC, como maestro, para tranquilizar la escuela. Estaba muy convulsionada en ese entonces y se empezó un trabajo para llevarla a la institucionalidad. Entonces, producto también de ese trabajo, tal vez vieron que pues teníamos una vocación de servicio, de atender los problemas y de ser interlocutor con los distintos grupos, distintas ideologías, distintas inquietudes, pero al final de cuentas yo creo que dialogando buscas la coincidencia y buscas la unidad y salir adelante, ¿verdad? Eso es lo que le iba a preguntar hace recién un momento, justo. ¿Cómo es que usted descubre o en qué momento descubre que esta es una vocación para usted? O sea, yo lo ubico a los 23 años en un movimiento estudiantil en donde hubo en San Luis Potosí un muerto, en donde había real represión y participación también de los estudiantes. Pero ¿a qué edad, Jorge Luis? Bueno, fue un poquito antes. Mira, ¿y cómo supo? No lo sabe. Realmente yo era un estudiante muy respetuoso, muy tranquilo. Yo trataba de sacar buenas calificaciones. Digo, ahí están mis maestros, que todavía algunos, inclusive ahora que estuve en la presidencia municipal en 2017, llegaron algunos de los maestros a saludarme. Mi maestro, por cierto, si está por ahí, de ajuste mecánico, José Luis Carrillo, la maestra de química, y algunos otros que he tenido la oportunidad de volverlos a ver. Y ellos saben que yo era un estudiante tranquilo, de buenas calificaciones, pero cuando había una injusticia, no había quien te detuviera porque no aceptabas las injusticias. No podías quedarte callado, no podías quedarte sin hacer nada. Y entonces, pues en secundaria, para nosotros el incremento del pasaje era pues mortal porque nuestros padres no tenían. Sí, señor. Y no permitías el aumento. Llegamos a secuestrar autobuses. Lo veo emocionado. Platíqueme. Bueno, mira, es que cuando tú has vivido muy intensamente, cuando tú has visto realmente la necesidad de la gente,
cuando tú has visto las injusticias, pues recuerdas eso y dices tú, pues qué bueno que no te permitiste eso, qué bueno que no permitiste eso, ¿verdad? Porque sucedieron muchas cosas, ¿verdad? En una ocasión también, pues en un accidente una compañera falleció y en un supuesto accidente de un autobús y no había justicia. También en esa ocasión protestamos, tomamos la presidencia para que se detuviera al responsable, se investigara y se hiciera justicia. Ojo, pero siempre en el marco de la ley. Lo que buscamos era que se hiciera justicia. Digo, ¿cuándo surgió? No lo sé. O sea, siempre ha sido así, ¿verdad? Te puedo decir que en todas mis funciones públicas, que han sido muchas, ves el lado injusto, ves el lado malo, ves lo que está haciendo daño y tratas de resolverlo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando nosotros, el gobernador Enrique Martínez nos nombró subsecretario de Gobierno en diciembre de 1999, recuerdo que lo primero que me dijo el licenciado Martínez es, oye, hay que quitar el autogobierno del Cerezo de Torreón. En aquel entonces había un autogobierno que era el segundo más violento del país, adentro del Cerezo de Torreón. En un centro de readaptación social. Así es. No entraba nadie, ni un custodio, ni un directivo, ni un funcionario, si los internos no lo permitían. Autogobierno. Era autogobierno. Bueno, había elecciones dentro de los internos para nombrar al presidente del autogobierno. Hijo, qué locura. 1999. Era 99, pero el autogobierno prácticamente nació con el propio Cerezo. Pero, por ejemplo... Prácticamente derecho consuetudinario. No, derecho del más fuerte, el salvaje. La ley del talión. La ley, no, la ley del más fuerte, no la ley del talión, porque si fuera la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Sí, señor. Y ahí no, ahí había una mafia que vendía droga, que mataba, que violaba, que cobraba por todo y que ponían sus reglas. Era tan aberrante que el propio líder del comité de internos ahí tenía su caballo porque le gustaba montar adentro del Cerezo. Aquí en Torreón. Aquí en Torreón, Coahuila. Aquí en Torreón, Coahuila. Pero también había unas injusticias del tamaño de que recuerdo que a un enfermo de SIDA, en aquel entonces el SIDA estaba muy de moda, le pidieron 50,000 pesos a su familia para tenerlo en un lugar sano y como no daba la familia, fueron y lo aventaron a un chiquero donde criaban marranos adentro del Cerezo y ahí lo iban a tener. Si no daban ese dinero. Si no daban ese dinero, ese me tocó ir a rescatarlo. Terrible. Ahí violaron a muchas internas, ahí abusaron de muchos familiares de muchos internos y todo el mundo decía que no era posible quitar ese autogobierno. El único Cerezo más violento que ese era uno que existía en Tijuana, Baja California, que era el llamado El Pueblito, que de ese inclusive se hizo una película de Mel Gibson. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro. Ah, sí, donde está el preso. Sí. El gringo, creo que se llama la película. Sí, Atrapen al gringo, algo así. Sí, así bueno, es. Y lo que ves en esa película se queda corto con lo que pasaba en los Cerezos. Y estamos hablando de Torreón. Entonces, en a usted Torreón pasaba. Le encomiendan a usted quitar el autogobierno. ¿Y Nada usted? más que tenías que tomar en cuenta que todos los mandos policíacos iban a tomar y a compartir con mujeres de la vida galante adentro del Cerezo con el comité interno del Cerezo. O sea, el problema del autogobierno del Cerezo implicaba también un problema de seguridad pública y corrupción. A ver, es la corrupción. Es que la gente no entiende la gravedad de la corrupción. La corrupción va degradando el tejido social. La corrupción nos va degradando como seres humanos y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos. Ahí, pasaba eso. ¿Y qué pasó? Pues que primero, como todo, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una investigación, un análisis para ver cómo lo vas a solucionar.
y me encargó eso el gobernador. Detectamos que teníamos que hacerlo con una fuerza externa totalmente que nadie debía de saber. Y el 5 de septiembre del 2000, con una fuerza de cerca de 1,000 elementos de las fuerzas federales de apoyo, 4 helicópteros, y sin que se diera cuenta ninguna corporación policíaca, intervenimos el Cerezo, extrajimos a más de 200 internos que eran los del autogobierno, a los 37 más violentos y más con más rango de mando, los mandamos a un centro de máxima seguridad, y a otros 200 y tantos los mandamos en distintos cerezos del estado, a Saltillo, Monclova, Piedras Negras. A dividir, a fragmentar. Para dividirlos. Sí, claro. Y iniciamos la reconstrucción y el reordenamiento del Cerezo. Que luego, después de eso, vinieron otra serie de medidas, como capacitar a los custodios, graduar a los custodios en técnicos en seguridad pública, licenciados en seguridad pública, establecer una maestría en criminología penitenciaria para todos los funcionarios del sistema penitenciario de Coahuila, eliminar la venta de droga, la corrupción, transparentar los beneficios, ayudamos a mucha gente, eso es una gran satisfacción, que todavía te encuentras por ahí de repente gente que te dice, usted me ayuda a rehabilitarme, ¿verdad? Usted dice, y estoy seguro de que dice bien, cuando nos comenta que la gente no tiene idea realmente de lo que pasa en la política real, en la corrupción, cuando se enfrenta a la corrupción. Tocayo, con esa confianza, ¿amenazas? Fíjate que yo la verdad siempre he dicho, yo creo que la gente sabe, primero, que tú actúas convencido, actúas de forma legal, honesta, vertical. Yo nunca las he recibido y a lo mejor saben que no van a causar efecto. Yo creo que cuando tú actúas beneficiando a otro, entonces yo creo que ahí puede haber amenazas. Yo cuando menos no las he recibido, y yo creo que a mí me ha tocado atender los problemas más fuertes que han aquejado a Torreón o al Estado en los últimos 30 años. Del 99, usted estuvo con esta encomienda con el gobernador Enrique Martínez y Martínez. Uh-huh. Y luego nos platicaba del 84-85. Sí. Le preguntaba yo de su vocación. Se emocionó usted y luego eso nos llevó hacia el 99. Yo le iba a preguntar más hacia acá, más cerca al presente. Si es que estamos muy viejos ya, ¿no? Esa emoción, pero la experiencia pesa e importa mucho. Y le pregunto, la emoción que usted nos comparte de Jorge Luis, estudiante de Derecho, incapaz de transigir con injusticias, hasta el presidente municipal de Torreón, ¿en qué año? 2017, en diciembre de 2016. ¿Es la misma emoción, es la misma intransigencia, es la misma oposición? Yo creo que estoy preguntando algo de manera necia porque tal vez ya sé la respuesta, pero me gustaría escucharlos sin duda. ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos hombres en el tiempo y esas dos batallas? Porque una fue a la Ciudad de México y el resultado fue, entre otros, la caída del rector, sí, la renuncia. Como alcalde, ¿cuáles fueron sus batallas? Bueno, una de las principales batallas es el combate a la corrupción. El que el equipo, la gente, los distintos sectores de la administración pública entiendan el concepto de servicio público. Yo creo que el servidor público, no creo, o sea, estoy convencido, lo sé, lo que pasa es que la mayoría de la gente se pierde, ¿sí? Y el servicio público es para servir a la gente, es para atender a la gente, es para resolver problemas. Desgraciadamente, hay mucha gente que confunde la política y el servicio público con vanidades personales. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que es el servicio público, de la gran responsabilidad que significa, por ejemplo, gobernar un municipio como Torreón
o muchas áreas del servicio público, y luego aspiran y creen que mágicamente llegas, te sientas en una silla y se van a resolver los problemas. No saben la trascendencia de una decisión cuando hay una crisis. En muchos tipos de crisis, mira, te platico. Yo he vivido muchas cosas, pero por ejemplo, por ahí del 2001, 2002, por ahí, se inundó Congregación Hidalgo por una interexigencia aquí en el municipio de Matamoros. En la época de lluvia, la laguna tiene dos ríos, es bendecida con dos ríos, el Padre Nazas y el río Aguanaval. El río Aguanaval es todavía un río, le llaman bronco, porque no está controlado por presas, y de repente llueve en la sierra de Zacatecas, por allá se vienen unas avenidas de repente muy fuertes, pero después de varios años de que no ha corrido agua por el lecho, llega y en ciertos puntos hay lo que le llaman tuceras, es decir, agujeros que hacen las tuzas, pero que ese agujero ante una cantidad de agua empieza a abrirse y llega a desbordarse el río en ciertas zonas. Correcto. En ese entonces hay una apertura del río a la altura de Congregación Hidalgo, y venía el agua, pero un agricultor había hecho unas modificaciones ahí para aprovechar el agua para su rancho. Y se fue desbordada. Puso un bordo, y ese bordo originó que la cantidad de agua era tan grande que se desbordara y se fuera hacia Congregación Hidalgo. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen de la avenida, yo vengo a atender la emergencia, normalmente las hago personalmente, vengo de Saltillo, yo era subsecretario de gobierno, y la protección civil también era otra de las áreas bajo mi responsabilidad. Y entonces me dicen, oiga, es que el dueño no permite, le digo, rompan el bordo ese, no me importa, es primero la gente. Así es. Y el dudar en romperlo por parte de las gentes que estaban aquí, originó que se inundara Congregación Hidalgo. El dudar. Dudaste un momento. Así es, ya se inundó. Y ya fue tarde. Así es. Y todo el costo que puede ser hasta en vidas. Así es. Entonces, digo, hay personas que no tienen idea de que puedes enfrentarse a eso o a muchas otras cosas. Una toma de decisiones. La toma de decisiones. Tienes que ser responsable, tienes que ser ejecutivo y tienes que saber lo que haces y la trascendencia de tus decisiones. Y estar bien centrado, ¿no? Estar saber equilibrado, dónde estás. Mira, sano mental y físicamente. Hay gente que cree que estar en un puesto es para mandar, es para la fotografía, es para sentirse jefe. Así yo mando. No, tú no mandas, tú sirves. Tú tienes que entender que vas a resolver y que el que te manda es la ciudad, el estado, la población, ¿sí? Ha habido muchos casos aquí que hay gente que se le ha hecho fácil. Acuérdense el problema de la inseguridad que vivimos entre 2007 y 2014. No, imposible olvidarlo. Fue un determinante momento en la vida. Y bueno, los que conocemos realmente el problema ahí, fue una decisión que a alguien se le hizo fácil pactar con una organización criminal. Y eso desgració al Estado. ¿Sí? Uh-huh. Y luego ya no hallaban qué hacer. Y también a mí me tocó diseñar la estrategia para enfrentar al crimen organizado en 2012 como secretario de Seguridad Pública en el Estado. ¿Usted fue secretario de Seguridad Pública? Fui secretario de Seguridad Pública y fui el encargado de diseñar la estrategia, y de la mano de la Marina, del CISEN, ¿sí? Hicimos una estrategia, operativos sobre objetivos específicos, con inteligencia, con una fuerza quirúrgica y con una estrategia bien definida. Se atacaron los principales objetivos y una labor también de concientización con la sociedad, de participación de la sociedad, y logramos restablecer. Y luego ya aquí en la presidencia municipal, colaborando como secretario del ayuntamiento, pero encargado de la seguridad, logramos restablecer el orden y regresar la vida nocturna a Torreón, regresar la vida social, la vida comercial y regresar las inversiones. Me tocó colaborar
en esos años, en esas áreas, ¿verdad? Pero te digo, hemos hecho muchas cosas y hay cosas que no se requieren inversión, sino se requiere decisión. Te pongo el ejemplo, en el 91 yo fui director de Vialidad de Transporte aquí en Torreón y en ese entonces el transporte estaba hecho pedazos. En el primer operativo sacamos fuera de la circulación en forma definitiva 124, 127 autobuses. Los autobuses estos que estaban, que ni piso tenían en algunos asientos, no ¿verdad? tenían ni pisos, ni asientos, ni vidrios, y algunos ni siquiera eran autobuses, eran así como que unos engendros, ¿verdad? Y Sí, más de 120. más 124, 127, por ahí debe estar la... Lo bueno es que ahora con la prensa y hay muchos, inclusive de los periódicos locales, que ya están digitalizados su hemeroteca, ¿sí? Y bueno, la gente lo recuerda. Y ahí empezó también la reorganización del transporte en Torreón, que todavía no se ha terminado. En el 91. 91. O sea, usted ha ocupado cargos en el servicio público en diferentes áreas. En diferentes áreas, en la universidad, en la Procuraduría de Justicia del Estado, trabajé con 4 procuradores, Ajá. en la Procuraduría General de la República, en el municipio he sido director de Vialidad de Transporte, he sido secretario del ayuntamiento, he sido presidente municipal. O sea, también he sido director de Vialidad de Transporte en el Estado. Con todo Sí. respeto, yo lo ubico y lo digo muy, espero, al contrario de como lo utilizamos aquí en La Laguna, que es una antesala a una pedrada. No, lo digo yo No. con gusto. Con todo respeto, tocan el perfil. Hola, hermano. Tocan el perfil de Jorge Luis Morán como el de un operador político, un operador eficiente en el espectro político. No es el perfil de usted el de un hombre fotografía, un político póster, un político revista, por llamarle de alguna manera, porque los hay también, ¿no? Sí, claro, los hay, muy respetable, ¿verdad? A lo que quiero llegar es, usted tiene un perfil que lo prepara, bueno, ya ha ocupado la presidencia municipal. Usted, la pregunta, licenciado, es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para usted? Bueno, mira, ahorita estamos en un proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Acabamos de tener su visita el miércoles pasado y ella hizo muy claro el llamado: organización, unidad, movilización. Hay que organizar a la población, hay que organizarlo, hacer comités, movilizarlos, organizarnos para el beneficio de la población. Vienen las elecciones de 2024 y nosotros estamos colaborando dentro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, nosotros aquí hemos construido 527 comités de la Cuarta Transformación en Torreón, nada más. Tenemos trabajo en otras partes del estado. ¿Hay unidad en Morena? Hay diversidad. A ver, yo creo que hay unidad en torno al objetivo, que el objetivo es que la Cuarta Transformación llegue al país. Y la Cuarta Transformación, creo que a veces no se entiende o se distorsiona. La lucha política es válida, ¿verdad? Los opositores quieren demeritarla, pero los principios fundamentales de no mentir, no robar y no traicionar, ¿sí?, son principios fundamentales para un gobierno honesto. Lo que la gente quiere ya es un gobierno honesto, un gobierno eficiente. Yo creo que la gente está harta de la corrupción, harta de que cada 3 o 6 años salgan carretadas de millonarios, harta de que no te atiendan, harta de que no te resuelvan, harta de que te presentas en una oficina y tienes que pagar un moche por todo. Así es. Eso es aberrante. Entonces, como te lo digo muchas veces que han dicho, es que no se puede eliminar eso. Si simplemente eliminamos la corrupción de los cerezos. A ver, a manera de colofón, porque espero que no sea la única, sino una primera de muchas veces que estemos platicando, porque es ilustrativo también.
Lo que le quiero preguntar ya es a manera de colofón. A ver, o sea, usted ocupa diferentes cargos en diferentes áreas de gobierno. Me llama la atención la Secretaría de Seguridad Pública, en donde usted es uno de los arquitectos de la estrategia de seguridad que nos regresan la paz o que No siembran solamente la paz que tenemos. también me tocó ejecutar, porque si fuera nomás el que hace el plano. Es que el bien. arquitecto es diferente que el supervisor de la obra, ¿verdad? Y el contratista, sí, se metió con todo y a mezclar, a hacer la mezcla y todo, sí. Así es. Que quede claro, ¿eh? Sí, porque... Sí, ya lo creo, ya lo creo. A ver, pero usted que fue presidente municipal, que fue compañero, ha sido compañero de lucha de muchos y también opositor y también, o sea, que ha sido un jugador de la historia política reciente de nuestro estado y de nuestra ciudad. Apoya a Claudia Sheinbaum, no sé si milite en Morena, pero había usted militado en el PRI. Sí. Y la pregunta es, ahora que está apoyando usted a Claudia Sheinbaum, ¿cómo es la relación con un PRI que está monolítico, que está muy fuerte y que vende la seguridad de la que usted es arquitecto y también ejecutor como principal bandera? Bueno, pues es que hay gente que se apropia, sí, de cosas que no conoce realmente, ¿verdad? Yo sí las conozco. Correcto. Y yo te digo que uno de los principios fundamentales, no solamente para la seguridad, sino para los grandes problemas que ha tenido Torreón o que ha tenido Coahuila o el país, es la corrupción. Es la falta de gente capaz y la falta de honestidad y de capacidad a la hora de dirigir cualquier oficina pública, ¿sí? Cualquiera. Entonces ahorita Claudia Sheinbaum es una mujer muy preparada. Claudia Sheinbaum es una mujer, el decir una científica no es nada más porque es una académica, no, quiere decir que es una mujer preparada. Un científico tiene una forma de trabajar, tiene un método, tiene un análisis, no actúa impulsivamente, no actúa irresponsablemente, no actúa al ahí se va. Tiene por lo menos rigurosidad científica. Tiene rigurosidad, tiene conocimiento, tiene una estructura mental, ¿verdad?, sólida, y que para llegar a un objetivo específico es una gente muy capaz, es una gente que lo ha demostrado en la Ciudad de México, es una gente que también, por cierto, fue líder universitaria, ¿eh? Sí, participando en luchas, en protestas, en marchas, defendiendo el derecho de ella y de sus compañeros. Por eso me identifico yo con ella. Sí, la primera vez que la vi en persona, en 2 entrevistas, fue impactante ver la capacidad de la mujer, la inteligencia, la decisión, la sensibilidad y la sencillez. Que luego eso se confunde. La sencillez y la humildad y la discreción, hay gente que lo confunde. Sí. Ojo. Sí. Y entonces, no, pues no le interesa, no, pues él no quiere. No, la soberbia, la ambición, ¿sí?, el protagonismo, yo creo que... son antesala de otra cosa. Exactamente. Sí, yo coincido. Entonces, como tú me dices, yo he sido una gente que trato de ser discreto, trato de ser respetuoso. Yo la política la entiendo como que también mucho es de circunstancia, ¿sí? Definitivamente he participado mucho desde muy joven en la política, siempre he participado en la política, pero como te digo, es de circunstancia. Ahorita, por ejemplo, se está dando una circunstancia, están llamando a que exista un coordinador de los comités de la Cuarta Transformación en Torreón. Y entonces me dijeron, ¿por qué tú no participas? Si tú eres el que más comités ha organizado y creado en Torreón para la defensa de la Cuarta Transformación. 500 sí. 526 llevábamos hasta hace unos días. Pues entonces... En el último proceso, en una auditoría que hizo el Comité Ejecutivo Nacional, nosotros teníamos el 65% del total de los comités válidos, legales, registrados en la plataforma de Morena.
A mí se me hace que ya estoy platicando, hemos estado haciendo un recuento, pero ya estoy más o menos viendo hacia dónde va ese devenir y esa carrera política de mi tocayo. Pues te lo digo, ante eso me dicen, oye, pues si tú los has hecho, si tú has hecho esto y esto, ¿por qué tú no? Inclusive también otro buen amigo, no agraviando, un analista y muy crítico, me reservo el nombre para proteger a los inocentes, también me reclamaba, pero ¿por qué tú no encabezas eso? ¿Por qué tú no encabezas los comités de la Cuarta Transformación? Tú eres el que has hecho esto y esto. Y le digo, sí, pero hay veces que no se te da el momento político. La circunstancia, el tiempo, la suerte. Mira, te digo, la política es mucho de circunstancia. Yo me ha tocado ver muchas carreras de cómo a gente muy capaz, gente que ha tenido muchas cualidades, pero no se le da la circunstancia de llegar a determinado puesto. Me han tocado varios. Y me ha tocado ver a otros cómo increíblemente se les van acomodando las circunstancias y llegan a hacerlo. Así es. ¿Sí? Hay de todo. Hay de todo. Entonces ahorita, en este caso, pues parece que se está dando la circunstancia para que yo coordine o aspire a coordinar los comités de la Cuarta Transformación en Torreón. ¿Esto cuándo lo sabríamos? Esto será por ahí de diciembre, ¿sí? Pero nosotros continuamos trabajando como lo hemos hecho durante toda la vida. ¿Le parece bien que nos sigamos viendo de manera periódica para tener más una brújula de cómo viene? Con todo gusto. Al cabo ni nos gusta platicar de esto. No, pues, como decía por ahí un pariente, es que se platica muy sabroso. Tocayo, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, gracias. Que sirva esta primera plática, esta primera charla aquí en solirradio.com para expandir, para hacer más amplio nuestro conocimiento sobre la política local y sobre la persona detrás del político. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí.